Bueno, entonces, buenas noches de nuevo. Damos comienzo a este encuentro en el día de hoy. Salud mental de encuentros saludables. Y hoy pues vamos a hablar un tema muy importante del manejo del estrés. Y especialmente a mirar tanto la parte negativa como la parte positiva, el estrés saludable versus el estrés negativo. Vimos un video en donde una profesional nos hablaba sobre el manejo del estrés, las técnicas que se deben usar y metodologías para enfrentar de manera positiva estas sensaciones y estos episodios que le suceden a todas las personas, no importa su estrato, su nivel social, económico, ni siquiera su sistema de creencias. Cuando vivimos en un mundo moderno como el que tenemos, en un mundo estresante, como se dice, en un mundo donde las cosas tienen que ser rápidas, a velocidades, en donde las personas no están tranquilas, ven que el tiempo se les va de las manos y tienen que acelerar los movimientos, la velocidad, y viene el afán, la angustia y el estrés que obviamente al tener estas sensaciones en nuestro cuerpo pues nos va a causar problemas de salud mental. El estrés es una reacción natural del ser humano, de la raza humana, y funciona en nuestro cuerpo y que nos pone en estado de alerta y nos activa para la reacción. Es un sentimiento donde nosotros estamos haciendo una actividad con un propósito, con un objetivo, con unos resultados. Pero cuando estamos haciendo esa actividad, ese objetivo, esos resultados no se cumplen como nosotros queríamos. No sentimos esa satisfacción de que ese esfuerzo que nosotros hicimos, que esa actividad o que esa atención que pusimos para ejecutar esta acción no fue de nuestra satisfacción, y esto nos causa el estrés. Eso nos causa un sentimiento contrario y nos frustra. Nos sentimos frustrados porque no conseguimos, porque no llegamos a tiempo, porque la persona no aceptó lo que yo dije, porque por muchas razones hay una frustración de resultado de lo que yo anhelaba, que sucediera otra cosa, y finalmente sucedió otra cosa. El estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos pone en estado de alerta y nos activa para la acción. Esto quiere decir que el estrés por sí mismo no es negativo, sino que depende del manejo que le demos y cuánto tiempo prolongamos la atención a esa situación o a ese sentimiento negativo que sentimos por la frustración. Vamos a identificar características del estrés positivo y del estrés negativo para lograr identificar un rango en que puede estar. ¿Qué es el estrés positivo?
El estrés positivo es un término acuñado por algunos científicos en el año 1974 para diferenciar entre el estrés malo y el estrés bueno. El estrés es aquel que nos ayuda y nos estimula para enfrentar los retos y situaciones de la vida, haciéndonos sentir con energía, aumentando nuestra creatividad y aumentando nuestra resiliencia. ¿Cuáles son las características de este estrés positivo? Es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos pone en estado de alerta y nos activa para la acción. Esto quiere decir que el estrés por sí mismo no es negativo, sino que depende del manejo que le demos, cuánto tiempo prolonguemos esta reacción, a qué podría identificar características de este estrés positivo del estrés negativo para que logre identificar rangos de cómo suele estar. ¿Qué es también llamado estrés? Es un término acuñado, ya lo dijimos anteriormente, que nos ayuda a estimular y enfrentar retos, situaciones de la vida. Y ahí tiene algunas características. Entonces, las características tiene una duración corta, el positivo, ¿no? Aumenta la atención y concentración y el rendimiento. Se siente con capacidades de enfrentarlo. Te hace sentir emocionado. Estimula la creatividad y la recursividad. Activa su estado de alerta para poner tareas de lo que se requiere. ¿Qué es el estrés negativo? La primera es consiste en paralizarse ante la situación, que se anticipa como aspectos negativos, impidiendo que reaccionemos ante esa situación. La segunda es el estrés agudo, prolongado, que surge cuando no se hace un manejo adecuado del estrés o se genera una expectativa difícil de lograrlo. Pero eso tiene que ver mucho con las creencias. Entonces, las características del estrés negativo tiene una larga duración, es decir, sucedió hace mucho tiempo, pero llevamos con esa carga encima y repetimos ese sentimiento. Genera emociones no placenteras como la ansiedad, la preocupación y la tristeza. Es decir, ante una frustración, la frustración es duradera y eso genera ansiedad y tristeza y preocupación. Contribuye a los problemas de la salud, contribuye a problemas de la salud física y mental. Es decir, que cuando este estrés se proyecta a largo tiempo, pues nos va a afectar con el tema de la ansiedad, la preocupación y la tristeza. Supera nuestras capacidades y habilidades para afrontarlos. Entonces, no tenemos nuestra mente clara, nuestros pensamientos claros, puesto que estamos con los sentimientos negativos de preocupación, de tristeza y de ansiedad para poder enfrentar la situación que nos ha generado este estrés. Disminuye nuestra capacidad de atención, concentración y rendimiento. Obviamente que cuando estamos estresados no tenemos el 100% de esa capacidad para nuestras actividades diarias o lo que ha generado el estrés, pues no tenemos la capacidad para poder hacer de este estrés una situación positiva. Convertir el estrés en un estrés positivo es pues como la importancia de lo que estamos haciendo, se llama autoestrés. Depende en gran medida cómo reaccionamos ante situaciones retadoras. La palabra retadora indica de que, bueno, vamos a enfrentar esta situación con nuestras capacidades, con nuestras posibilidades y no salir corriendo. Por eso, en los siguientes contenidos podrás conocer estrategias para gestionar tu estrés de manera positiva, cuidando así tu bienestar. Mi reacción ante el estrés. Entonces,
es como cuando yo llevo los dedos al calor, mi reacción ante la quemadura, cómo reaccioné, cómo voy a reaccionar, cómo pienso reaccionar, cómo reacciono ante una situación estresante. En el contenido anterior miramos cómo se gestiona adecuadamente el estrés y prolongar su duración en el momento para que identifique una situación en la que hayas gestionado tu estrés de manera óptima, causando así aspectos negativos. Es decir, que yo tengo que autoobservarme ante una situación estresante, yo tengo que autoobservarme cómo reacciono, cómo palpita mi corazón, cómo está mi respiración, cómo me muevo, qué gesticulación hago y qué reacción estoy expresando en ese momento. Entonces, cuando yo observo esta situación, me observo a mí mismo, inmediatamente sé qué impacto tiene en ese momento el estrés. El estrés puede tener un impacto negativo si no lo abordas adecuadamente y prolongas su duración. Entonces, la actitud de enfocar su atención y reflexionar profundamente sobre ti, es decir, por encima del sentimiento del estrés, estoy yo como persona, estoy yo como observador, estoy yo presente y observo ese sentimiento, esa emoción de manera consciente. Es decir, me ubico, como lo hemos hablado en estos encuentros, me ubico como un observador en la autoobservación y en la atención plena. Todos hemos vivido un momento en nuestras vidas de situaciones que desencadenan nuestro estrés y que nos aborda haciendo difícil pero no imposible su gestión, y es allí cuando permitimos que el estrés se prolongue pasando a ser un autoestrés y ser estrés negativo. Y es cuando nos sucede alguna situación desagradable que no la eliminamos en el momento de lo desagradable, no la olvidamos, sino que la convertimos como una situación que nos afecta a un largo tiempo, que nos perjudica y que nos puede llevar al sueño, cuando esa situación ya pasó, ya sucedió, ya tuvo sus efectos y no la borramos, no cerramos la puerta. Entonces, hay algunos ejercicios que se habla para cómo yo puedo identificar el estrés, mirarlo cerrando los ojos, observándolo por un minuto y mirar al abrir qué hemos logrado al observar qué sucedió con ese estrés, qué tengo en la mente, qué está pasando en mi mente, de qué se trata la situación, cómo se vivió la situación, qué señales inmediatas se presentaron en esa situación, qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones aparecen en una situación estresante, que nos cogió el tarde, que alguien nos trató mal, que no llegué a tiempo, que cualquier situación tengo que mirar en no involucrarme en esa situación, sino observarme y mirar cómo reacciono yo ante esta situación. Y empezarme a hacer preguntas. ¿Yo por qué reacciono así? ¿Yo por qué siento esto así? ¿Yo por qué permito que esto me haga daño? Identifico entonces consecuencias. Identifico lo prolongado del sentimiento y de los pensamientos. Identifico las secuelas físicas y emocionales. Identifico si esa situación estresante me genera un problema de dolor de cabeza, de migraña. Identifico si esta situación estresante me genera una situación estomacal. Entonces me da un dolor en la boca del estómago. Me produce soltura del estómago. Me produce irritabilidad, falta de concentración y enojo. Pero esto, ¿quién lo determino?
cuando yo ubico la observación, cuando yo analizo la situación, cuando yo le doy unos indicadores, le doy una organización de manifestación del estrés, de mi comportamiento, de mis pensamientos, de mis emociones y de mi estado de ánimo. Sino, obviamente que en una situación estresante, mi atención no está clara, pero una vez termine esa situación, en vez de prolongar la situación, empiezo a afrontarlo, empiezo a cuestionarlo, empiezo a hacerle preguntas y empiezo a observarlo y a conocer la manifestación de este estrés para poderle dar el manejo adecuado. El impacto negativo o positivo del estrés depende en gran medida de cómo reacciono ante esta situación. Identificar las relaciones más recurrentes que permiten saber cómo está abordando el estrés para así generar planes de acción que permitan gestionarlo adecuadamente. Cuando me regañan, cuando me ofenden, cuando alguien me insulta, ¿cómo manejo yo mi comportamiento ante esta situación de una manera positiva, no victimizante, ni tampoco reaccionando de manera negativa, sino de una manera positiva? Entonces, es muy importante que lo que prende la llama, es decir, ¿qué me genera estrés? ¿Qué me genera esa reacción negativa? ¿Qué me descontrola? ¿Qué situación externa va a impresionar mi interior, la parte interna, y convierte un episodio, un evento, una situación en un estrés que, como no es positivo ni negativo, yo, si no estoy preparado, convierto el estrés en una situación negativa? Entonces, podemos ver que hay dos situaciones en donde yo manejo el estrés, y el uno es el interno y el otro es el externo. Es tiempo de identificar factores de estrés que afectan al ser humano, el externo y el interno. Me estreso por situaciones externas. Como está mi situación interna, determino de acuerdo a mi sistema de creencias si esa situación externa me va a generar algo negativo internamente, y internamente entonces le damos eco a lo que sucedió externamente, y de acuerdo a nuestro sistema de creencias determinamos si ese estrés se convierte en un estrés positivo o se convierte en un estrés negativo. Si alguien me insulta y yo tengo en mi parte interna una baja autoestima, en donde yo no me quiero a mí mismo, en donde yo me juzgo, en donde yo me critico, en donde yo me siento una persona inferior, entonces esa situación externa convierte a mi nivel interno en promover esa situación de autoestima baja, de autocompasión. Se convierte entonces, de acuerdo a mi sistema de creencia, en una víctima, en una persona que es agredida, y se convierte en una persona adolorida, sufrida, que es lo que se ve a las personas que empiezan a gritar, a reaccionar ante una situación en donde se convierte en víctima. Pero ese comportamiento tiene que ver con mi sistema de creencias. ¿Quién creo que soy yo? Si soy una persona débil, pues obviamente que la situación externa me va a afectar mi situación interna y me va a generar un estrés negativo. Los estresores externos generados por contexto o internos son generados por uno mismo. Es decir, yo puedo mirar en el espacio, en lo que veo afuera, que me genera estrés. Me genera estrés la congestión en Transmilenio,
me genera estrés el grito de mis hijos, de los niños, me genera estrés la saturación de ruido y yo puedo determinar que me gusta la congestión en Transmilenio, me agrada la situación de congestión en Transmilenio. Yo puedo determinar que el grito de los niños para mí es una música, algo agradable, algo hermoso, o una situación que me genere observación ante un conflicto, pues lo puedo determinar como un reto. De nuevo, empieza uno a hacer los ejercicios de identificar los factores externos que activan mi estrés, es decir, qué factor externo de una noticia, de un evento, de una situación que no es interno, me va a generar en mi interior un estrés. Y ese análisis de los eventos o de las situaciones externas, pues le generamos unas calificaciones y unas categorías para nosotros poder de manera consciente determinar qué es lo que a mí me estresa, qué es lo que a mí me afecta, y de acuerdo a esas categorías le puedo dar el manejo positivo, negativo de los eventos externos y de los eventos internos que son estresantes. Yo puedo tener creatividad e imaginación sobre esos estresores, es decir, qué es lo que a mí me genera, cuáles son esos estresores que me generan a mí estas situaciones, y yo puedo determinar unos colores, amarillo, verde, rojo, ante esta situación. Cuando yo empiezo a mirar y a observar y analizar como un semáforo qué situación me sacan de quicio, qué situación me descontrola, qué situación me convierte en una persona sin concentración. Y cuando yo hago ese ejercicio de mirar con colores, automáticamente cuando sucede una situación estresante, puedo mirar el semáforo que debo parar, que debo detenerme, que no puedo avanzar, que no soy capaz de hacerlo, y es cuando empiezo a usar técnicas para poder manejar situaciones difíciles con las técnicas que hemos aprendido acá y que indiscutiblemente ante las situaciones estresantes debemos activarla, como es la autoobservación, el recuerdo de sí, el momento presente, estar atentos, alerta percepción, alerta novedad, y mirar que esa situación que está sucediendo es pasajero y además es un reto para poder avanzar en solucionar esos problemas. Entonces, vuelve y aparece que cuando yo clasifico estos episodios estresantes, estas situaciones estresantes, yo debo cuando voy a hacer mis técnicas, mis prácticas, voy a llevar allá en ese estado de atención plena, allá en ese estado de relajación, allá en ese estado de meditación, allá en ese estado de respiración, tengo que llevar esa clasificación y esos eventos, esos episodios estresantes para ya analizarlos, para ya darle los colores, darle la importancia y cambiar desde allí el sistema de creencias de esas situaciones estresantes y poder cambiar el modelo de estrés negativo a estrés positivo después de que hayan sucedido estos episodios. Y obviamente que cuando yo al día siguiente o en el siguiente momento se me vuelve a presentar la misma situación, yo ya estoy preparado porque
en meditación, en relajación, llevé esa situación estresante y logré controlarla para que cuando se vuelva a presentar esta situación y yo no estoy en estado de atención plena o en el estado de relajación, pueda enfrentarlo de manera adecuada. Entonces, por eso es tan importante para nosotros no evadir el estrés, no huir del estrés, no rechazar el estrés, sino aprender a conocer sus facetas, sus dimensiones, sus partes estresantes y de esa manera, a través de nuestras técnicas, de nuestros ejercicios, podamos enfrentar estas situaciones estresantes y podemos avanzar en manejar estas emociones negativas. Entonces, ya habíamos hablado nosotros de algunas respiraciones y aquí nos hablan de una respiración nueva que yo no les había dicho y se llama la respiración cuadrada. Es una estrategia que existe para regular el estrés, es decir, para regular la reacción de nuestro cuerpo ante una situación amenazante o retadora. Hay diversos tipos de respiración para lograr aquí conocerá alguno de ellos. Entonces ten presente que si bien la respiración regula la reacción de tu cuerpo, no resuelve o aborda directamente el estresor. Por lo tanto, es una estrategia que puedes usar para calmar el cuerpo y la mente y así abordar más objetivamente las situaciones que hay que enfrentar. Y nosotros ya habíamos hablado, mire que en esta charla del estrés vuelve y nos recomiendan la respiración diafragmática, la respiración baja que enseñamos en estos encuentros. Dentro de la respiración completa está la baja, la torácica, la clavicular y la abdominal es muy esencial, sobre todo para poder manejar todos los temas del estrés. Es una estrategia, es una técnica de relajación que activa el sistema nervioso parasimpático, el cual se encarga de poner tu cuerpo en estado de reposo y calma. ¿Cómo llevar a la acción? Para poner en práctica esta estrategia debes respirar profundamente, conscientemente, llevando la atención al movimiento del abdomen y del pecho, y es necesario que observes tu cuerpo, cómo se identifica el abdomen, cómo se inhala, cómo se exhala en esta relajación. Eso lo hemos dicho acá, pero vuelve y se repite para que se exprese ahí en el grupo. Yo envié este video de cómo se hace esa respiración diafragmática y para que lo puedas mirar y observar. Y hay otra respiración que es la respiración atenta. ¿Cómo se lleva en acción? Esa es una estrategia que debe enfocar la atención en torno al aire que entra y sale de su cuerpo, cómo se visibilizan las paredes de las partes del cuerpo y que tiene un rol de la respiración. Cuando sienta que tus pensamientos te distraen, déjalos seguir de largo de manera compasiva, volviendo a concentrarse en la respiración. Eso lo vimos acá en una técnica de relajación. La respiración atenta es una técnica que tiene mucha relación con el mindfulness o atención plena, pues consiste en prestar atención a nuestra respiración y estar consciente aquí y ahora en el momento presente. Volvemos la importancia en todas las técnicas de los manejos de la salud mental, volvemos a nombrar y a mencionar el tema de la ciencia de la respiración, de la ciencia de la relajación y de la ciencia de la atención plena como herramientas y como técnicas esenciales para poder manejar episodios, trastornos o eventos que se nos presenten. Y
La respiración alterna es otra técnica, otra respiración que tiene su origen en la disciplina del yoga. Ayuda a relajar la mente y a regular el sistema nervioso simpático. Se recomienda asumir una postura de meditación para ponerla en práctica. ¿Cómo llevarla en acción? Para practicar debes alternar la respiración de tus fosas nasales, manteniendo tapada una de ellas y respirando por la otra. Luego debe alternar tapando la otra, respirándola por ambas partes de manera diferente. Recuerde que yo les enseñé en las técnicas de respiración el pranayama egipcio, y es que con un dedo se lleva la mano, respira por uno, cierra y exhala por el otro. Esta manera es muy importante para poder nosotros tener una mente pasiva, tranquila y despierta para enfrentar situaciones que se presenten. Entonces, yo debo manejar estas situaciones. Nadie me las puede manejar. Yo no puedo ir a la droguería a conseguir una pasta para enfrentar el estrés. Y si lo hago, pues me voy a volver adicto. No voy a comprar algo para que no me suceda eso, o a fumarme un cigarrillo, o no me voy a tomar un tinto, o no me voy a comprar una bebida energizante, sino que voy a usar las herramientas, los elementos que tengo a la mano, como es mi estado de ánimo y las técnicas que hemos mencionado acá. Entonces, hemos comprendido cómo nosotros podemos gestionar de manera positiva el estrés. Hemos aprendido que nosotros somos responsables de gestionar un estrés positivo o un estrés negativo, y nos hemos dado cuenta también que de acuerdo a mi sistema de creencias que tenga de mí mismo y que tenga del entorno, pues yo puedo cambiar un estrés negativo por un estrés positivo solamente cambiando mi sistema de creencias. Y el sistema de creencias es que yo valgo mucho, yo soy muy importante, esto sucede hoy, pero no va a ser siempre. Yo estoy retando o me estoy enfrentando a un trabajo que es enfrentar una situación de manera inteligente, de manera prudente y con todas las herramientas que tengo a disposición. Hay otra técnica que también lo hablé aquí, y es activar la gratitud. Entonces, la gratitud es un evento muy importante que también nosotros, que también vuelve y se relaciona con el manejo de estas situaciones estresantes. La gratitud. Entonces, cuando agradecemos y ponemos en práctica nuestra gratitud, nuestro cerebro libera unas sustancias, que es la dopamina, la serotonina, dos hormonas que nos hacen sentir placer, felicidad. Estas emociones nos ayudan a lidiar con las situaciones retadoras. Y en esto que hablamos de las situaciones retadoras, es exactamente el reto de enfrentar una situación estresante. También yo les hablé de la gratitud, y mire que aquí vuelve y se menciona la gratitud como una técnica muy importante, que es simplemente tener ese sentimiento de agradecer por lo que somos, por lo que estamos, con las personas, por la situación, por la vida, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestro bienestar, por lo que tenemos, sentirnos agradecidos con las personas, con los seres queridos, con la comunidad, con nuestro mismo cuerpo, y para los creyentes con Dios o con el universo. Y para activar la gratitud puede tener un diario donde escriba cada día el por qué está agradecido, y puede ser por algo o por alguien. Esta técnica de la gratitud permite también un sistema de creencias que dice, bueno, ¿yo por qué me estreso? Sí, yo soy tal persona y además estoy agradecido porque enfrento este reto en este momento y esta situación que
se está pasando. Entonces, el otro aspecto de que una persona no ande estresada, angustiada, desesperada, es cuando yo hago ejercicio, cuando yo hago gimnasia, cuando yo hago movimientos, cuando yo convierto mi vida en una actividad como caminar, como correr, como bailar, como hacer yoga, como montar en bicicleta, como ir al gimnasio, como ir al parque, como patinar, es decir, que yo sienta que estoy vivo, que estoy fuerte y que manejo mi cuerpo, porque al manejar mi cuerpo con movimiento, con actividades, con baile, con música, pues no hay tiempo para situaciones estresantes, y cuando se presente una situación estresante, pues estoy muy activo. Las actividades físicas no es lo tuyo, empieza a incorporarla tantas cortas, 10 minutos. Entonces, no es que a mí no me gusta hacer ejercicios, es que entonces empezamos poquito a poco. Empezamos en una silla, empezamos caminando, empezamos moviendo los dedos, empezando moviendo las manos, levantándolas hacia arriba, hacia abajo, y colocar una rutina permanente. Hacer ejercicios libres libera endorfinas, las cuales son los neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien y además permiten que tu cuerpo se relaje y pueda manejar el movimiento. Leer es algo muy importante. Concentrarme en leer, no en ver videos en YouTube o en el celular. Leer cada día, leer un libro, que eso me apasione, que me agrade meterme en las letras, en lo que dice el libro. Hay que habituarnos durante el día en leer. No hay que perder ese hábito milenario de la lectura, porque la lectura es una de las técnicas importantes para poder liberarnos también del estrés. Entonces, el otro es cuidar mi entorno, limpiar la casa, cultivar un jardín, cuidar las flores, tener una mascota. Todos estos elementos de atención, de reverencia, de cuidado, de amor hacia las situaciones, de admirar texturas, de admirar colores, de admirar tonalidades, de admirar la belleza, de admirar la ternura, hace parte importante del modo de mirar, de ver la vida, y hace importante de darle sentido a nuestra existencia y sobre todo de tener una situación positiva respecto a nuestro sistema de creencias. Importante nosotros identificar las situaciones, cómo funciono yo, cómo soy yo, cómo me expreso yo, y empezar a descubrir visiones diferentes de lo que nos rodea, de nuestros seres queridos, visiones diferentes de nuestra comunidad, de nuestro barrio, en un aspecto positivo, en un aspecto de construcción, en un aspecto de agradecimiento, en un aspecto de felicidad, de armonía, de vida, de positivismo, para poder enfrentar de manera positiva las situaciones estresantes. No puedo permitir que una situación externa o que una persona maneje mis emociones. No puedo permitir que una situación de una noticia o de un evento externo a mí pueda quitarme mi tranquilidad, mi felicidad, y nos volvamos unas personas estresadas, angustiadas, con miedo, con ansiedad, con preocupación,
con culpa cuando todas estas situaciones tienen que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces, esta era la charla, el encuentro de hoy que quería compartir con ustedes sobre la pandemia que tiene nuestra ciudad y que tiene nuestra sociedad, que es que vivimos estresados de momento a momento y que esto va a afectar nuestra salud mental y por obvio nuestra salud física. Entonces, muchas gracias por su atención y igual vamos a publicar el video de esta charla, de este encuentro sobre el manejo positivo del estrés.